Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, nos reunimos a celebrar la Eucaristía en este lunes de la sexta semana de Pascua, día especial para toda la Iglesia. Hoy conmemoramos el 100º aniversario de nacimiento de San Juan Pablo II. Tenemos aquí su reliquia, un trocito de su cabello y un trozo de su sotana en este relicario. Podemos hoy de un modo especial pedirle a San Juan Pablo II que interceda por nosotros, por toda la Iglesia, por todo el mundo en este momento de pandemia, de sufrimiento para tanta gente. También podemos aprender de él cómo amar a Dios, cómo entregar toda nuestra vida en sus manos. Ofrecemos esta Santa Misa por la salvación eterna de Jaime Salazar y de Salomón Acevedo, y también por la salud de Juan Manuel y de todos los enfermos, especialmente los enfermos de coronavirus. Comencemos pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Señor Jesús, tú que resucitas a los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que otorgas el perdón y la paz al pecador, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que otorgas la luz a quienes están en tinieblas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo su fruto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de allí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo, en su Creador y Rey, en el Señor. Alegres Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo en sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace.
El Señor es amigo de su pueblo. Ponemos en pie. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momentito. Jesús está anunciándoles a los discípulos la venida del Paráclito, del Espíritu Santo. Estamos en el momento de la última cena, cuando Jesús está despidiéndose, sabe que es el momento que ha llegado el momento de pasar de este mundo al Padre, y les está prometiendo que no los va a dejar solos, que les va a enviar al Espíritu de la verdad, al Consolador, al abogado, al defensor, aquel que les dará testimonio para que ellos también puedan dar testimonio. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos amados por Él, de que hemos sido elegidos por Él, llamados por Él, creados por Él, para ser santos, para ser felices, para dar testimonio. Y es cuando tenemos ese testimonio interior, esa certeza interior, esa confirmación interior de que somos hijos de Dios, es cuando entonces podemos dar testimonio hacia afuera, a los demás. Y Jesús les está anunciando a los discípulos y nos está anunciando a nosotros que serán rechazados. Es algo que para nosotros muchas veces es muy difícil, aceptar el rechazo, ¿no? Cuando alguien se burla de nosotros, cuando alguien nos ignora, cuando sabemos de alguien que habla mal de nosotros, ya estamos ofendidos. ¿Cómo es posible? Yo que lo hacía todo con la buena intención, ¿por qué no me comprenden? ¿No? Tenemos una gran necesidad de ser comprendidos, aceptados, amados, reconocidos. ¿Por qué Jesús es libre y no se hunde ante el rechazo? Jesús es rechazado por los sumos sacerdotes, que son los que conocen a Dios. Jesús es traicionado por sus amigos, vendido por uno de sus discípulos, abandonado por todos. ¿Por qué Jesús no se hunde? ¿Por qué Jesús no se desespera? ¿Por qué Jesús no pierde la esperanza? ¿Por qué Jesús no es solamente porque Él es Dios? Nosotros siempre tenemos esa idea. Es que como Jesús era Dios, en el fondo pensamos que Jesús, pues eso de sufrir en la cruz y todo eso, como era Dios, era como un superhombre, ¿no? Como va el Superman, que le van disparando y le dan las balas y se le caen así, pues no le hacen nada. Era Dios. Y es verdad, Jesús era Dios. Pero es verdad también que Él anonadó toda esa divinidad haciéndose hombre y aceptando toda la realidad del ser humano, excepto el pecado. Toda nuestra humanidad. Jesús era Dios verdadero, decimos en el credo, y hombre verdadero. Era plenamente hombre
y los golpes que le daban le dolían. Y cuando se caía en la cruz no era porque estaba haciendo la obra de teatro para que luego hiciéramos nosotros el Vía Crucis, es que se caía porque no podía con la cruz, porque era hombre. Y cuando en el huerto de los olivos está diciendo que mi alma está triste hasta la muerte, es porque está triste hasta la muerte. Pero sin embargo, también como hombre, no llega a desesperarse. ¿Por qué? Porque está unido a su Padre. Porque está unido a su Padre. Y por eso la persecución no lo desanima. Porque no depende de la aceptación de los seres humanos, porque Él no ha venido a hacer la voluntad de aquellos que lo rodean, sino la voluntad de su Padre, ¿no? Y esto es muy importante para nosotros. ¿Qué voluntad hacemos nosotros? Hacemos la voluntad de nuestros papás, la voluntad de nuestros hijos, la voluntad... Yo no estoy hablando mal de nadie, no se trata que los papás sean malos o que los hijos sean malos o que el esposo o la esposa sean malos, no. Significa que nosotros tenemos que ser libres. Cada ser humano tiene que ser libre para hacer la voluntad de Dios, que es lo que nos va a hacer felices, y amar a los demás. Jesús nos amó hasta el extremo, pero no hizo la voluntad de los que lo rodeaban. Le decían, bájate de la cruz si eres Dios. Jesús no dice, no, voy a bajarme a ver si así me aceptan. No, porque Él sabía que la voluntad de su Padre era que Él entregase su vida por nosotros, ¿no? Y esto, como les decía, es muy importante para nosotros hoy, porque nos está diciendo que este Espíritu Santo es el que da testimonio dentro de nosotros de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu que nos une a nuestro Padre, de manera que ya podemos ser libres para dar testimonio de Jesús, incluso cuando nos rechacen. Y ese rechazo, esa persecución, no nos destruirá, no nos hundirá, no nos quitará la paz. ¿Por qué? Porque nuestra paz viene de nuestra relación con Dios a través de ese Espíritu Santo, no de la aceptación ni del afecto de las personas. Esto es muy importante. Esta palabra creo que a todos nos muestra cuánto necesitamos ese Espíritu Santo, que nos haga libres. Muchas veces cuando pensamos en la libertad, pensamos, la libertad es hacer lo que yo quiero. No, la libertad es la capacidad de entrar en el plan de Dios, la de poder decir sí a Dios con todo nuestro ser, aunque eso ponga a mucha gente en contra mía. Puede ser, puede ser. Cuando Santa Isabel de Hungría, que era reina, y falleció su esposo, el rey, y ella dijo, pues doy todo a los pobres y me voy a un convento. Y su hijo, el príncipe, se puso en la puerta, se tiró en el piso y dijo, pues te irás por encima de mi cadáver. Mire, ¿está bien? Pues por encima pasó. ¿Por dónde va a pasar? Por encima de su hijo. ¿Cómo? Si mi hijo no da... Santa Isabel sabía cuál era la voluntad de Dios para ella, ¿no? Cuál era el plan de Dios para ella. Y era libre. No amaba a Santa Isabel de Hungría a sus hijos. Claro, una madre no puede dejar de querer a sus hijos. Pero sabía que su misión era hacer la voluntad de Dios, no lo que su hijo le dijera, ¿no? O con los padres, ¿cuántas veces, no? ¿Cuántos santos? Santos San Estanislao, que desde niño, bien pequeñito, se fue caminando desde Viena hasta Roma para que lo aceptaran como jesuita, para pedirle la dispensa al Papa, sin el permiso de sus padres. San Ildefonso se escapó de su casa también. Su padre fue a por él al convento. ¡Sal de aquí! ¿No?
Así que el Señor hoy nos está prometiendo ese Espíritu que nos hace libres, el Espíritu Santo que nos va a unir a nuestro Padre, de manera que la paz, la libertad, la alegría, la fortaleza interior nos va a venir de la intimidad con nuestro Padre del cielo. Y como decía, eso no significa que dejemos de amar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. No, todo lo contrario. Los amaremos con un amor de verdad, porque será con el amor de Dios, no con el amor humano. El amor de Dios, que es un amor que se entrega totalmente, sin condiciones, pero que hace la voluntad de Dios. ¿No? Así que vamos a pedirle al Señor en este día y durante todos estos días que nos quedan hasta el día de Pentecostés, vamos a pedirle que nos dé ese Espíritu Santo, que podamos de verdad hacer su voluntad, que podamos ser libres para decirle que sí, como San Juan Pablo II, libres para servir a Dios con toda nuestra vida, para ponerlo a Él el primero, por encima de todo lo demás, incluso por encima de las demás personas que nos rodean, por encima de nuestros familiares, por encima de nuestros amigos, por encima de nuestra salud, por encima del trabajo, por encima de todo. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para entregarnos a Dios totalmente. Pidámoselo al Señor. Nos ponemos en pie. Queridos hermanos, en la alegría de esta Pascua oremos insistentemente a Dios nuestro Padre, que se digne atender nuestras humildes oraciones como escuchó las súplicas de su amado Hijo. Digámosle, llenos de confianza, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por los pastores de nuestras comunidades, para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el mundo entero, para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos que sufren, en especial por los enfermos de coronavirus, sus familiares y amigos, por aquellos que han perdido a alguien durante esta pandemia, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podrá quitarles. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad, para que con gran confianza dé testimonio de la resurrección de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones por las que ofrecemos esta Santa Misa, por la salvación eterna de Jaime Salazar y de Salomón Acevedo, también por la salud de Juan Manuel, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios y Padre nuestro, que conoces la vida de los hombres de nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de tus hijos, que confían plenamente en tu amor paterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se establece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Blas, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos en pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz a todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo. Jesús se presentó en medio de sus discípulos y les dijo: la paz esté con ustedes. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.